En esta clase básica de base de datos vamos a aprender qué es una tabla. Una tabla es donde se va a almacenar información, donde una persona va a ingresar la recopilación de datos y lo va a almacenar de una manera ordenada. Esta tabla se conforma por campos o columnas, ¿verdad? Estas pueden conformarse de varias celdas, se podría decir, y a su vez estas van a almacenar muchos registros o quizá pocos, según lo que requiera el ingresar el cliente. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar campo 1, campo 2 y campo 3. A la tabla le vamos a poner un nombre y se va a llamar persona. Al campo 1 le vamos a poner de nombre cédula. Al campo 2 le vamos a poner de nombre, valga la redundancia, nombre. Y al campo 3 le vamos a poner apellido. O sea que el campo 1 es la cédula, el campo 2 es el nombre y el campo 3 es el apellido. Bien, siguiendo este ejemplo de esta tabla persona, vamos a aprender lo que son las sentencias SQL. Create, read, update y delete, ¿verdad? El CRUD. Create, pues es el equivalente a crear, read es el igual a leer para las consultas y update es el igual a actualizar. El delete es para eliminar o dar de baja a un registro. Ok, regresando con el ejemplo de la tabla persona, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender las sentencias SQL. Estas sentencias SQL no son más que instrucciones que nosotros le damos u ordenamos a su vez a que el sistema gestor de base de datos nos haga esa consulta, ya sea un select, un insert, un update o un delete. El select, pues su equivalente es para buscar, o sea, para seleccionar algún registro, algún dato, alguna tabla. El insert es para insertar, para guardar datos, para almacenar algún registro. El update es para editar, para actualizar y para modificar alguna tabla o cambiar algún registro o algún dato, ¿verdad? Que ya exista en esa tabla previamente. Y el delete es para eliminar aquel registro. Insertar. Ok, siguiendo el ejemplo con la tabla persona, ¿verdad? Entonces yo deseo almacenar mi cédula, por ejemplo, 070, mi nombre Marcos y mi apellido Valverde. Correcto. Entonces, para almacenar yo tengo que ingresar la siguiente instrucción. Insert into el nombre de la tabla, seguido de paréntesis, y dentro de esos paréntesis le tengo que indicar los campos que existen en esa tabla persona, los cuales son cédula seguido de una coma, nombre seguido de una coma muy importante. Siempre que vamos a poner los parámetros o los campos dentro del paréntesis, tiene que ir separados por una coma. Y por último tenemos apellido. Valúes, que en español significa los valores, y entre paréntesis vamos a ingresar lo siguiente. Entre comillas simples, el 070, que es mi cédula, coma, muy importante, separados por una coma, y entre comillas simples, mi nombre, coma, Valverde, ¿verdad? Ahora, quiero afirmar algo como un dato importante. Cuando en vez de mi apellido, ¿verdad? En vez de mi apellido Valverde, digamos, sea algo numérico, 0, 1, 2, 5 y 6, ¿verdad? Este no aplica en datos como float, double, integer, real y numérico. No aplican las comillas simples cuando sean numéricos. O sea que estas comillas, cuando sea un dato numérico, ya sea decimal, ya sea para el precio de algún producto o ya sea un dato entero, no sirven las comillas simples porque va a dar error. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el ejemplo de mi cédula, mi nombre y mi apellido,
Estos, como son string, si van con comillas simples. Y también en caso de una fecha también tiene que ir con comillas simples. Es decir, todo lo que sea texto tiene que ir con comillas simples, pero lo que es número no tiene que ir con comillas simples. Dicho esto, sigamos con el ejemplo. Bien, insert into persona, cédula, nombre y apellido, valúes 070, Marcos, y Valverde, ¿verdad? Y termina en punto y coma. Esto quiere decir, en español, insertar en la tabla persona estos campos, cédula, nombre y apellido. Son los campos que existen en mi tabla persona. Entonces yo le digo que ingrese los valores 070, Marcos, y Valverde, los cuales se van a insertar en la tabla, ¿verdad? Bien, seleccionar. Para seleccionar vamos a hacer un select, asterisco, from y el nombre de la tabla persona. Entonces, esto en español se traduciría que busque o que seleccione todos los campos de la tabla persona. El asterisco simboliza todos los campos. Y esto me dará como resultado en mi consulta que se me va a visualizar todos los registros de mi tabla persona, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo select el nombre de un campo? Recuerden que yo tengo tres campos, campo 1 cédula, campo 2 nombre, campo 3 apellido, pero el nombre de mi segundo campo se llama nombre. Ya, entonces pongo select el nombre del segundo campo que es nombre from persona. ¿Qué me va a generar como resultado en la consulta que he hecho? Pues solamente me dirá la consulta como resultado un listado de todos los nombres porque consulté solamente el campo nombre. No he consultado todos los campos como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que puse asterisco que significa todos los campos. A excepción de eso, aquí tengo solamente el campo nombre. Por ende, solo se me va a visualizar el nombre o el listado o los registros que existan solamente en esa columna o en ese campo. Ahora, ¿qué pasaría, si yo pongo select, nombre, coma, muy importante, si quiero yo agregar otro campo para una consulta, tiene que ir separado por una coma. Apellido, from persona, ¿qué quiere decir? Que voy a seleccionar o a buscar el nombre, el apellido de la tabla persona. Entonces, por ende, me va a visualizar solo el nombre y el apellido. La cédula no me va a visualizar. Ahora, conditional where. Ahora, ¿qué pasa si yo al seleccionar el nombre de la tabla persona, donde, ¿verdad? Viene el condicional, la cédula sea igual, entre comillas simples porque es un texto, 070, punto y coma. El 070 existe en este registro de la tabla persona, ¿verdad? Automáticamente cuando hacemos aquella consulta select nombre from persona where cédula es igual a 070, el sistema gestor de base de datos me va a buscar aquella, aquella instrucción y aquel dato si existe o no existe en mi base de datos. Si existe, lo va a encontrar y una vez que lo encuentre va a afectar solamente aquella fila, solamente aquella fila. Entonces yo le estoy diciendo que me seleccione solo el campo nombre donde la cédula sea igual a 070. Entonces no me va a visualizar el apellido. ¿Por qué? Porque solo le estoy pidiendo que me seleccione el nombre de la tabla de persona. Y el condicional es donde la cédula sea igual a 070. Y como sí existe, lo único que va a hacer es sacarme el nombre, ¿verdad? Ahora, cambiemos el 070 por 183. 183 sí existe en mi tabla. Por ende, solo me va a visualizar el nombre de Valeria. Actualizar. Actualizar es editar el estado de una tabla, editar un dato y etc. Para editar, ingresamos la siguiente instrucción. Update, el nombre de la tabla
set, que significa poner, apellido es igual, entre comillas simples porque es texto, muy importante, Valencia, punto y coma. Esto quiere decir, en español, actualizar la tabla persona y colocar en el campo apellido sea igual, o sea, el siguiente dato, y ahí va, perdón, el dato que queremos actualizar. Entonces, al ejecutar esta petición, el sistema gestor de base de datos lo va a interpretar de esta manera. Me va a cambiar todos los apellidos que existan en mi tabla persona. Y esto es totalmente erróneo. Esto no es correcto en muchos de los casos. Conditional where. Muy bien. Con el conditional where existe una manera diferente de hacerlo. Entonces pongo, quiero rectificar lo que acabo de hacer, el cual es volver a la normalidad mi nombre. Como podrán ver, aquí tengo Marcos y mi apellido es Valencia, cuando en realidad mi apellido es Valverde. Entonces, para cambiar eso yo tengo que poner la siguiente condicional, where, donde la cédula sea igual y entre comillas simples porque es texto 070, punto y coma. El 070 existe en mi base de datos, bien. Y al hacer eso, pues, al identificar el 070, si existe la base de datos, se va a actualizar o a modificar aquel campo que yo le dije, por ejemplo, en el set, apellido sea igual a Valverde. ¿Ya? Ese set me sirve a mí para yo decirle qué campo quiero modificar. En este caso, he modificado el campo apellido. Y where es la condicional para que me identifique en qué fila va a afectar o va a actualizar aquel registro. Ahora, Robles, ya donde la cédula sea igual a 183 y 183 sí existe. Por ende, me va a cambiar en Valeria Robles. Ya, ahora, en apellido Morán, ¿verdad? ¿Qué pasa si quiero cambiar no solamente el apellido, sino también el nombre? Tengo que, muy importante, separar por una coma y añadir el otro campo que es nombre, sea igual y dentro de las comillas simples, porque es texto, tengo que ingresar el dato que se va a guardar o el dato que yo quiero que se guarde o que se modifique. Y es Eduardo. O sea, voy a cambiar a Danilo por Eduardo. Le voy a cambiar el nombre. Where, donde cédula sea igual a 123, ¿verdad? Y 123 existe, entonces se cambia Eduardo Morán. Eliminar. La instrucción delete sirve para eliminar de la tabla persona, punto y coma. Al ejecutar esto, el sistema gestor de base de datos lo va a interpretar de la siguiente manera. Me va a eliminar todos los registros de la tabla persona. Eso significa en español y eso es un error. Conditional where. Con la conditional where le decimos que busque la cédula que donde encuentre el 070, ¿verdad? Si encuentra el 070, ¿qué quiere decir? Que me va a borrar solamente ese registro y los demás registros que tenga en mi tabla no se verán afectados. Por ende, yo le pido que identifique en dónde quiero yo eliminar o qué datos quiero eliminar. Bueno, basta de charlas y vamos a la práctica. Como podrá ver, aquí tengo cédula, nombre y apellido. Ya tengo mi tabla creada. Aquí tengo mi tabla persona, ¿verdad? No tengo ningún registro. Y vamos a hacer lo mismo que hemos visto. Vamos a hacerlo ahora. Insert into persona
seguido del nombre de los campos que tengo, los cuales tengo cédula, nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, vamos a decir cédula, nombre y apellido son los campos que yo quiero guardar. Seguido, de valores, ¿verdad? Los valores en español, y aquí le envío los valores. 0,70 seguido de la coma para separarlos, y los pongo en comillas simples porque son tipo texto o tipo string, ¿ya? Y Valverde, ¿verdad? Entonces, al ejecutar aquello, yo voy ahora a buscar select asterisco from persona. Al hacer aquello, me va a botar todos los registros que encuentre, ¿verdad? En este caso, como solo ingresé uno, solamente me va a buscar aquel registro, ¿verdad? Pero en caso, si yo tuviera más registros, me buscaría todo lo que encuentre en aquella tabla persona. Ahora, ¿qué pasa si en vez de select asterisco from yo le pongo aquí el nombre de un campo que yo quiero que se vea? Por ejemplo, el nombre. Me va a botar solamente el nombre. Y si quiero que se vea con mi apellido, solamente se me va a registrar, perdón, se me va a visualizar el nombre con el apellido, pero no la cédula. ¿Ya? Ahora, voy a ingresar otro valor. Voy a ingresar otro valor para es 183, perdón, 183 Valeria Robles, ¿verdad? Ejecuto para que vean que me va a botar todo lo que encuentre, pero ¿qué pasaría si yo quiero? Bueno, vamos a ingresar el último valor para tener el ejercicio completo. Este de aquí no me acuerdo, pero era Morán. Ya. Creo que era Daniel, no recuerdo muy bien, pero bueno. Ahora sí. Vamos a ejecutar a que se guarde y ahora sí vamos a ver esto. Me va a botar todo lo que encuentre. Me va a hacer un listado del nombre y un listado del apellido en aquella consulta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quiero solamente visualizar mi nombre y mi apellido? Entonces voy a poner select nombre, apellido, from, ¿de qué tabla? De la tabla persona. Recuerden que nuestra tabla se llama persona. Ya. Y la condicional where, donde cédula sea igual y entre comillas simples porque es texto 070. O sea que le digo que me seleccione el campo nombre, el campo apellido de la tabla persona, donde cédula sea igual a 070. Entonces, donde me encuentre 070 me va a visualizar mi nombre y mi apellido. Si yo le digo que cambie por 123, perdón, 183, me va a visualizar otro nombre y otro apellido, ¿verdad? Ahora, vamos con modificar. Para modificar, de el nombre de la tabla, persona, seguido de set, ¿verdad? Set es para colocar. ¿Y qué quiero colocar? Quiero colocar un apellido. Sea igual y entre comillas simples porque es texto. Si fuera número, no pudiera hacer eso. Si fuera número, no pudiera colocarle yo las comillas simples. Ahora, pongo Valencia. Ingresemos un apellido Valencia. Y vamos a seleccionar select asterisco from
persona. Vamos a seleccionar que se me visualice todo lo que existe en esa tabla. Y como podrán ver, mi apellido ya no es Valverde, Valeria ya no tiene apellido Robles y Daniel ya no tiene el apellido Morán. Y esto no se puede hacer. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a modificar, voy a poner el apellido donde, entre comillas simples, porque vuelvo y repito, es texto, Valverde. Voy a modificar mi registro por mi apellido, ya que en lugar de mi apellido original tengo Valencia. ¿Por qué tengo Valencia? Porque le dije que me modifique la tabla persona y que me ponga en campo apellido ese dato, pero no tiene una condicional. Entonces me interpreta el sistema gestor de base de datos como que todo, necesito que cambie todo, que modifique todo ese campo apellido. Cuando en realidad yo le digo que me modifique, sí, el campo apellido, pero donde la cédula sea igual a 070, ¿verdad? Si existe la cédula 070, lo cual es obvio porque está aquí, tiene que modificar mi apellido a Valverde. Vamos a ejecutar, a consultar y déjame ver un ratito qué pasó. 070. Sí, exactamente. Aquí está. Marcos Valverde. ¿Y qué pasa si yo quiero actualizar el 183 por Robles? Tiene que existir aquella cédula en mi base de datos o en mi tabla para que se pueda modificar. ¿Se ven? Valeria Robles. Ahora, ¿qué pasaría si yo le coloco un número o alguna cédula al azar? Pues nos daría un error, no existiría tal persona. Ya, no existe tal persona. ¿Sí ven? No ha modificado a nadie porque no existe esta cédula. Ya. Ahora, con eliminar, vamos a eliminar delete from persona, punto y coma, ¿verdad? Y vamos a seleccionar, vamos a ejecutar y ya no encuentra ningún registro. ¿Por qué? Porque le he dicho al sistema gestor de base de datos que me elimine toda la tabla persona. Esto pasa porque no tenemos el condicional where. Entonces vamos a tener que volver a ingresar nuestros datos, los que teníamos anteriormente, para poder hacer el ejemplo. ¿Verdad? Una vez que tengamos nuestros datos recuperados, ya volvieron a existir, ¿verdad? Ahora, una vez que ya hemos recuperado nuestros datos, vamos a poner una condicional donde cédula sea igual, obviamente que se puede comparar con mucho más campos. Por ejemplo, yo puedo decir donde el nombre sea igual a Marcos o el nombre sea igual a Valeria. De todas maneras me va a identificar siempre y cuando exista aquel registro. Si yo le pongo donde el nombre sea igual a José o a María, no va a ocurrir absolutamente nada porque no existe, como ven aquí, ese nombre. Entonces yo puedo elegir la comparación del where, o bien que me busque por apellido, que me busque por nombre o por cédula. En este caso yo puedo buscar por cédula. Entonces puedo decir 070, donde veo un 070, una cédula que exista con esa cifra,
me elimine ese registro. Entonces vamos a visualizar si efectivamente se ha eliminado. Y como podrán ver, ya no existo Marcos Valverde, mi registro ya no existe, perdón. Marcos Valverde se ha eliminado de la tabla persona.